Hoy nos toca improvisar un poquito, no tenemos pantallas, problemas técnicos esta mañana. Ustedes saben que siempre les ponemos los versículos acá en las pantallas, el título, los puntos, pero creo que esto es una buena oportunidad para que de pronto empecemos a traer nuestras Biblias, ¿cierto? Para que empecemos no simplemente a depender de lo que salga en las pantallas, para traer nuestra Biblia física, ¿no? Todos tenemos Biblia en el celular, pero qué rico que podamos traer nuestra Biblia física, resaltar, marcar. Y hoy voy a usar tablero, ya que no tenemos pantallas, así que voy a parecer profesor de universidad. Así que tengan paciencia. Hoy vamos a hacer un poquito distinta a la enseñanza de hoy. Y continuamos con la serie que empezamos el domingo pasado, que el domingo pasado hablamos de enfrentando el conflicto. Y el título de la enseñanza de hoy es enfrentando el conflicto, pero en el cuerpo. Lo voy a anotar para que no se les olvide. En el cuerpo. Pregunta, ¿tengo letra de niña? Siempre me decían eso en el colegio. No sé si sea verdad o no. Enfrentando el conflicto en el cuerpo. Y bueno, la semana pasada hablamos de que todos, absolutamente todos tenemos conflictos. Nadie se salva de tener un conflicto, sea con tus papás, sea con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, en el trabajo, en todos lados podemos llegar a tener conflictos. Y muchas veces estos conflictos que vimos, al no manejarlos bien, causan heridas en nosotros. Y son heridas que nos marcan y que nos hacen pensar, sentir y actuar de maneras que no son correctas, que no es lo que Dios quiere para ti y para mí. Y la mayoría de nosotros resolvemos estos conflictos según lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hemos aprendido de la vida y no según lo que dice la palabra de Dios. Estoy haciendo un pequeño resumen de lo que hablamos la semana pasada. Y muchos de estos conflictos pueden pasar en nuestra casa, en el trabajo, en la familia, y hoy vamos a hablar de los conflictos que podemos llegar a tener en la iglesia, porque aquí también hay conflictos. Tenemos conflictos. Y muchas veces lo que puede pasar es que pensamos que de pronto cuando tengo un conflicto en mi casa puedo llegar a pensar, es que hay un problema en mi hogar, es que hay un problema con mi esposo, con mi esposa. Y no, los conflictos son parte normal de la vida. Tu hogar no es anormal, no es extraño, no es raro. Al revés, es normal que haya conflictos en tu hogar. Y de la misma manera es normal que haya conflictos acá en la iglesia. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Así que no hay nada mal con tu iglesia. Es normal que existan los conflictos. Y como dije la semana pasada, el conflicto no está mal. Vamos a tener conflictos, pero siempre deben ser desde un punto de humildad, amor y adoración. Fue lo que hablamos la semana pasada. ¿Y por qué adoración? Porque adorar no es simplemente venir a hacer lo que hicimos hoy domingo por 20 minutos, 3 canciones. De hecho, ahorita cuando estábamos ahí, les costó alabar y adorar al Señor porque no había letra en las pantallas. Seamos sinceros, un poquito difícil, ¿cierto? Pero realmente esa no es la oración. La oración es lo que hacemos todos los días, todas las semanas, cuando nadie nos ve, en nuestro trabajo, como tratamos a las personas, lo que hacemos todos los días, todo el tiempo. Es la verdadera adoración. No es lo que hacemos acá un domingo. Porque ahorita pensamos, no, qué difícil estuvo la alabanza y la adoración. A mí, yo había pasos de la canción que no me la sabía. Entonces, ¿no les ha pasado que uno cante y como que rellena el pedazo con lo que piensa? Entonces yo voy a alabar. Y nos cuesta a veces alabar, pero la verdadera alabanza y adoración no es hoy, sino es de lunes a lunes, todos los días de la semana. Así que por eso es que digo que alabar, cuando tenemos conflicto, tiene que ser de un punto de vista de adoración, porque yo no puedo pensar en un mejor momento para adorar al Señor que cuando estoy teniendo un conflicto en mi vida. Cuando no me nace responder bien, cuando me nace pelear, cuando me nace decir una grosería, cuando me nace levantar la voz. Ahí es cuando realmente viene la adoración a Dios. Cuando no me nace, cuando no quiero, cuando mi carne se levanta. Ahí es la verdadera adoración. Así que no puedo pensar en un mejor momento que adorar mientras estamos teniendo conflictos. Hablamos de que somos nueva criatura, ¿cierto? 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿quién está en Cristo? Amén. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Y como nuevas criaturas debemos empezar a manejar los conflictos de una manera diferente, de una manera nueva. Y por eso es que Pablo nos habla de cómo debemos manejar los conflictos. Es más, en la palabra dice que debemos vestirnos de lo siguiente. ¿Se acuerdan lo que les hablé? La caja de herramientas. La caja de herramientas son
tierna compasión. Debemos vestirnos de tierna compasión, debemos vestirnos de bondad, debemos vestirnos de humildad, de gentileza y de paciencia. Y hablamos de que vestirnos es algo que hacemos todos los días. ¿O alguien que no se ha visto algún día? Me he visto de lunes a viernes, sábado y domingo no me he visto. No, todos los días nos vestimos. Es algo habitual, es algo normal, es algo que es de lo primero que hacemos en el día. Y por eso Pablo está hablando de que debemos vestirnos de todo esto. Porque si tú en la mañana te levantas y dices, voy a tener tierna compasión, voy a tener bondad, voy a tener humildad, voy a tener gentileza, voy a tener paciencia, va a ser más fácil que puedas resolver los conflictos en tu vida con todas las personas que se te atraviesan. Es algo que debemos hacer todos los días, debemos vestirnos. El verdadero conflicto no es con otras personas, hablamos de eso también el domingo pasado. El verdadero conflicto es algo que portamos dentro de nosotros. El verdadero conflicto es una batalla que hay dentro de mí entre responder como la carne quiere responder o responder como la palabra de Dios dice que debo responder. Así que hoy vamos a hablar de los conflictos que podemos tener en el cuerpo, aquí, en nuestra iglesia. Vamos a ser específicos, en Misión Vida. Porque aquí hay conflictos. ¿Alguien ha tenido? No entiendo, no levanten la mano. No quiero preguntar si alguien ha tenido conflictos aquí en la iglesia. Pero hay conflictos. Vean, esta semana estuve hablando con alguien y me ha pasado muchas veces hablando con diferentes personas de que dicen de que no, yo no voy a una iglesia porque he tenido, y eso fue lo que me dijo, malas experiencias con los cristianos. ¿Alguien le han dicho eso alguna vez? Me lo han dicho muchas veces. No, es que yo no voy a la iglesia porque he tenido malas experiencias con personas que van a la iglesia. Es que no se han portado bien conmigo, es que me han tumbado en un negocio, es que me ha ido mal. Y eso es lo que nos dicen a muchos de nosotros cuando invitamos a alguien a la iglesia. Yo no voy por eso. Y la realidad es que, sí, por eso es que venimos a la iglesia, porque tenemos conflictos, porque necesitamos de un Dios, porque no somos perfectos, porque tenemos luchas, porque todavía tenemos de pronto luchas en la manera en que resolvemos los conflictos, de pronto en nuestro trabajo. Quizá eres una persona que eres un poco conflictiva, de pronto tienes un geniecito ahí y cuando estás en el trabajo se te sale el mal genio y respondes y peleas y tienes conflictos. Y entonces, ¿con qué cara después de tener tantos conflictos le decimos a esa persona, ¿sabes qué? ¿Estás teniendo problemas con tu esposo? Te invito a la iglesia. Y después le responden a uno, ¿cómo usted me va a invitar a la iglesia si vea cómo usted maneja los conflictos? Pero la realidad es que acá dentro de la iglesia también hay conflictos. También hay peleas, también hay situaciones que tenemos entre nosotros. No estamos exentos de tener conflictos acá dentro de la iglesia, dentro de Misión Vida. Así que acompáñenme en una oración y ponemos ese tiempo en manos del Señor. Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana por el privilegio que tenemos. Primero, de ser tu iglesia, ser tu cuerpo, Padre, estar unidos y juntos en pro de un propósito, Señor. Te damos gracias porque hoy vamos a aprender, Señor, que los conflictos son parte normal de nuestra vida. Pero también queremos salir entendidos de que podemos manejar los conflictos según tu palabra y según lo que tú dices y no según mi entendimiento, Padre. Yo te pido, Padre, que esta palabra, Señor, entre a nuestros corazones como una semilla que dé mucho fruto en abundancia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a anotar acá los versículos, no todos, solo el versículo, para que ustedes, si quieren llegar a casa, de pronto puedan revisar el versículo, leerlo, meditar. El primer versículo que vamos a leer es 1 Corintios 12. Corintios 12 y vamos a leer del 14 al 26. Sería interesante si esta semana de pronto ustedes sacan tiempo y lo leen en sus casas. Así que dice así: así es el cuerpo, consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, dejaría por eso ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte. Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. De hecho, algunas partes del cuerpo parecieran las más débiles y menos importantes. En realidad son las más necesarias. Y las partes que consideramos menos honorables son las que más vestimos con más esmero. Así que protejamos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse.
mientras que las partes más honorables no precisan esa atención especial. Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se le dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Eso hace que haya armonía entre los miembros, a fin que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella, y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Amén, ¿cierto? Qué linda este paralelo que hacen de la iglesia de Cristo con un cuerpo. Es increíble. Y dentro de la iglesia va a haber diversidad, pero también va a haber unidad. Y por alguna razón hemos llegado a pensar que si hay diversidad, no puede haber unidad. Y que si hay unidad, es porque todos tenemos que ser uniformes e iguales. Y eso es un gran error. La unión no tiene que ver nada con que seamos idénticos, igualitos. De hecho, lo que está hablando la palabra acá es que todos vamos a ser diferentes. ¿Por qué? Porque tenemos un rol y un propósito diferente dentro del cuerpo. Entonces, la diversidad, ¿qué es? La cualidad de diferencia entre personas. Yo aquí veo personas todas muy diferentes. Contextos diferentes, culturas diferentes, crecimos de manera diferente, pensamos diferente, tenemos diferentes trabajos, hemos sido formados de una manera diferente y por lo tanto pensamos diferente. Somos distintos, pero aún así, aunque seamos distintos y haya diversidad dentro del cuerpo, estamos llamados a estar ¿qué? Unidos. La unidad no significa que seamos iguales. Así que unidad no significa que seamos iguales. La idea es que nuestras diferencias no nos dividan. Las diferencias que tú y yo podamos tener o puedas tener con tu hermano no deberían dividirte, no deberían dividirnos. La idea es que nuestras diferencias, al contrario, nos unan más y que la gracia y el amor de Dios sea la unión y sea nuestra mayor fortaleza. Lo anoté acá con mayúscula. Una de las cosas que pasan cuando hay conflicto y no se maneja de la manera correcta es que nos dividimos. El conflicto mal manejado nos divide. Ustedes, no sé, de pronto los que llevan muchos años en una iglesia, de pronto si eres nuevo o no llevas mucho tiempo yendo a una iglesia, quizá no entiendes este concepto, pero hay muchas iglesias que pasan por lo que llamamos una división, se dividen. Ha pasado. Yo estaba en iglesias donde se dividen, un líder no está de acuerdo con otro, se dividen, ese líder se va, empieza otra iglesia y se dividió la iglesia. Y pasa mucho en las iglesias, desafortunadamente. Una iglesia dividida es una iglesia que se debilita. Es una iglesia que no puede estar fuerte, y por eso es que es tan importante que manejemos los conflictos según la palabra de Dios y no según lo que nosotros pensamos. Porque cuando empezamos a manejar los conflictos de acuerdo a lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que a mí me parece, nos dividimos y nos debilitamos como iglesia. Estamos llamados a ser una iglesia fuerte en Cristo. Y esto me lleva a mi primer punto. Enfrentar el conflicto de la manera correcta nos da fuerza. Voy a anotarlo por acá. Nos da fuerza. Estamos llamados a ser una iglesia fuerte. Estamos llamados a ser una iglesia fuerte. Y la premisa o el fundamento o la idea fundamental para que esto haga sentido es que tú entiendas hoy que tú eres parte del cuerpo. Nada de esto va a hacer sentido si como fundamento, como idea fundamental, tú hoy no entiendes que tú eres parte del cuerpo. Esto no es simplemente un club donde venimos los domingos a participar, a alabar, a adorar, oír una enseñanza y nos vamos. Estamos llamados a, como iglesia, ser la iglesia, ser parte del cuerpo, no venir a una iglesia. Nosotros somos la iglesia, tú eres la iglesia, estás llamado a ser la iglesia. Entonces la idea fundamental de esto es que tú eres parte del cuerpo, tú eres parte del cuerpo. Y cuando entiendas que eres parte del cuerpo, vas a sentir una responsabilidad hacia el cuerpo. Cuando tú no te sientes parte de, no me siento responsable de. El momento que tú eres parte de, empiezo a sentir un peso de responsabilidad hacia el cuerpo, porque estás invertido en ese cuerpo, porque eres ese cuerpo. Te hago una pregunta. Cuando hay una situación o en las noticias vemos algo que pasa, no sé, en Asia, lejos, en otra parte. Sí, uno dice como, ay, qué pesar, sí, qué problema no, de que Dios los ayude, vamos a orar por ellos. Pero realmente te sientes como con ese peso. Ahora, ¿qué pasa si ese mismo problema pasara aquí, en tu casa, donde vives? Nos sentimos distintos, ¿no?
Yo muchas veces he pensado eso cuando oigo de guerras y que hubo un bombardeo y que explotó una bomba en un colegio. Pues me da lástima, me siento mal, qué pesar. Señor, ayúdalos. Pero ¿qué pasa si ese colegio explota aquí en Weston, al lado de nuestra iglesia? Se siente distinto, ¿cierto? Nos sentimos atacados. Y es porque somos parte de. Pasa lo mismo con el cuerpo de Cristo. Si tú hoy como idea fundamental y como premisa no entiendes que tú eres parte del cuerpo, jamás vas a sentir responsabilidad hacia el cuerpo. Tenemos que ser una iglesia comprometida con la obra de Dios. Y ese compromiso se siente cuando entiendo que soy la iglesia, que soy parte del cuerpo de Cristo. Y esto es lo que dice la palabra. Vas a sentir una responsabilidad. El versículo, me encantaría tener en las pantallas, el versículo 17, por favor, cuando lleguen a la casa esta semana, anoten todos sus versículos y por favor léanlos otra vez. Vean lo que dice el versículo 17, lo que acabamos de leer. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Es evidente que cuando nos dejamos dividir por los conflictos, nos debilitamos. Pero cuando no nos dejamos dividir por los conflictos, nos fortalecemos. Quizá yo como ojo no tengo la capacidad de oler, o quizá yo como ojo no tengo la capacidad de oír. Pero al entender que soy parte de un cuerpo y que Dios me plantó acá, aunque sea ojo, voy a poder oír y oler. Porque somos uno en Cristo. Y esa es la idea fundamental de que tú hoy entiendas que eres uno con Cristo y que somos uno y que somos un cuerpo y que eres parte de ese cuerpo. Entender eso me va a dar un entendimiento distinto de los conflictos dentro del cuerpo. Claro, esto aplica para todo lado, pero hoy específicamente vamos a hablar de los conflictos dentro del cuerpo. Proverbios 27:17 dice: el hierro se afila con el hierro, así aún un amigo se afila con un amigo. Ese proverbio es claro, que va a haber fricción, va a haber situaciones, va a haber malos entendidos, diferencias, forma de ver las cosas diferente, maneras diferentes de hacer las cosas, pero si las manejamos bien, en medio del conflicto podemos salir afilados. ¿A usted no le ha pasado que cuando lo invitan a un asado o a un barbecue y le dan plato y copor y cubiertos de plástico y se va a comer una carne así de gorda y queda primero que toque ese plato todo roto por debajo, ¿no? Y se le rompen a uno como 4 cuchillos, ¿no les ha pasado? No hay nada por qué tratar de cortar con un cuchillo de plástico una carne así bien gorda, bien buena. Y a veces nos pasa esto. Queremos ser una iglesia que tiene un propósito, que va a cumplir el propósito, que es fuerte, pero nos comportamos como cuchillos de plástico. Y cuando llega la hora de cortar, no somos capaces de cortar nada, porque no estamos afilados, porque dejamos que los conflictos nos debiliten en vez de fortalecernos. La palabra dice que en medio del conflicto, dice, el hierro se afila con el hierro, así un amigo se afila con un amigo. Si tú permites que el conflicto que puedas tener aquí de pronto con alguien, el malentendido, la forma de ver la vida diferente, lo que sea que esté pasando, lo manejes de la manera que Dios dice que lo manejes, tú vas a salir más maduro y afilado de esa situación. Y si sales afilado, vas a poder cumplir el propósito que Él tiene para tu vida. Y como cuerpo y como iglesia, podremos cumplir ese propósito. Así que empecemos a manejar los conflictos de una manera distinta. Dios nos está dando hoy la oportunidad de fortalecernos, de afilarnos y de que decidamos hoy enfrentar los conflictos de una manera distinta para ser una iglesia más fuerte. Y esto me lleva al segundo punto, que es enfrentar el conflicto de la manera correcta nos ayuda a desarrollar nuestro propósito. Propósito, diga, yo tengo un propósito. Diga, tenemos un propósito. Todos tenemos un propósito y como cuerpo, como iglesia, como misión vida, tenemos una asignación. Cuando Dios nos pone en el lugar que Él quiere y nosotros, por ser necios, queremos ocupar un lugar distinto, se crean conflictos y se crean problemas. El versículo 18 dice: pero nuestro cuerpo tiene muchas partes. Aquí somos muchos, con propósitos distintos, con asignaciones distintas. Y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Hay muchas partes. Hay muchas cosas que hacemos acá en Misión Vida. Tenemos servidores, producción. Están las personas que vienen los sábados a hacer aseo, que yo les agradezco mucho. Todos los sábados acá estamos haciendo aseo en las mañanas, mantenimiento, limpiando, organizando, la alabanza. Los jueves vienen acá a ensayar. Yo como pastor me preparo para traer esta enseñanza. Y bueno, y me toca aquí hacer de todo.
Todos cumplimos una asignación distinta. Somos partes diferentes, pero estamos con un solo propósito. Y Dios nos ha plantado y nos ha puesto donde Él quiere. Ese es el lugar donde Dios te quiere. Tú no estás aquí por casualidad, o porque sí, o porque llegaste, o porque entraste en tu celular y buscaste la iglesia más cercana. Sí, quizá parece casualidad, pero no lo es. Dios te ha plantado acá con un propósito para desarrollar. Dios te ha puesto acá y te ha añadido a este cuerpo para que hagas algo, no para que te quedes ahí sentado. Ahora la pregunta es, ¿qué estás haciendo? Cuando ponemos en el lugar que queremos y no ocupamos el lugar que Dios quiere, creamos conflictos dentro del cuerpo. Si el ojo se pone en el pie y trato de caminar con el ojo, no funciona, hay un conflicto. El ojo tiene que ir en el lugar que va, la mano tiene que ir en el lugar que va, las piernas tienen que ir en el lugar que va, todo tiene que ir en el lugar que es para que el cuerpo funcione de una manera correcta. Yo no puedo jugar fútbol si mi cuerpo no está funcionando bien, si está en un lugar que no es. Entonces, como iglesia, como Misión Vida, si queremos tener un funcionamiento correcto, tenemos que empezarnos a ubicar en el lugar que Dios nos quiere poner y no en el lugar que yo quiero. Porque muchas veces queremos cosas. ¿Quieren que les diga algo? La verdad, voy a ser muy honesto hoy. Yo no quería ser pastor. Yo no quería ser pastor. Lo dije muchas veces, yo no quiero ser pastor. Mi papá era pastor, es pastor. Y yo no quería ser pastor. Y muchas veces lo dije. Es más, empecé a trabajar acá en la iglesia y al principio era como yo no quiero. Pero eso era lo que Dios tenía para mí. Traté de escaparme muchas veces. Traté de ocupar otro lugar dentro del cuerpo. Yo quiero ser un pie, o quiero ser una mano, o quiero ser una pierna. Pero no, el lugar donde Dios te pone es el lugar que Él quiere, no el que tú quieres. Tenemos que empezar a ocupar el lugar donde Dios nos pone, así nos guste o no, y es en obediencia. La pregunta es, ¿dónde te quiere ubicar Dios? ¿Estás en el lugar que tú quieres o donde Dios te quiere poner? Y no podemos cumplir el propósito de Dios como iglesia si no estamos ubicados en el lugar que es. Y lo que muchas veces entendemos que es cuando yo no hago lo que debo, no, olviden eso. Quiero que entiendan una cosa, es que todos somos necesarios. Todas las partes del cuerpo son necesarias. Y es el lugar donde Dios te quiere poner. Entender que soy necesario me va a ayudar a resolver los conflictos de una manera diferente. Misión Vida te necesita. Este cuerpo te necesita. Hay muchas cosas aquí para hacer y a veces somos muchos haciendo, o somos pocos haciendo mucho. Hay muchas cosas por hacer dentro de este cuerpo y necesitamos ayuda, esa es la realidad. Hay mucho por hacer acá en Misión Vida y de pronto Dios te está llamando al hacer. Si de pronto tienes dudas acerca de este tema, te puedes reunir conmigo, me puedes llamar. Yo estoy acá. Pastor, yo quiero ayudar, yo quiero hacer, ¿en qué puedo colaborar? Tú eres necesario. Tú eres necesario dentro de este cuerpo y entender eso te va a ayudar a resolver los conflictos de una manera distinta. No sé si ustedes vieron que hemos hecho algunos cambios afuera. Pusimos un aviso, el aviso afuera que da a la calle es nuevo. Y el lema de lo que pusimos dice apuntando a Cristo. Apuntando a Cristo, también lo tenemos acá, apuntando a Cristo. Porque eso es lo que estamos llamados a hacer, apuntar a Cristo. El tema es que no puedo ser simplemente yo acá apuntando a Cristo, o la alabanza, o los líderes de grupo de vida. Tú estás llamado a apuntar a Cristo. La idea es que como iglesia y como Misión Vida estemos todos, quiero que hagas así por un minuto, apunta hacia arriba. Esto es lo que tenemos que hacer, todos apuntar a Cristo. Estamos llamados a hacer eso, llevar a otros a Cristo por encima de mis deseos y por encima del conflicto que yo pueda tener. Pero a veces como iglesia ponemos primero el conflicto y después el propósito de Dios. Ponemos por encima del conflicto y mis deseos y mi carne y lo que yo quiero y lo que yo siento que lo que Dios me está mandando a hacer. Somos necios y desobedientes muchas veces. Dios nos ha dado una asignación, tenemos que empezar a cumplir esa asignación y ponerla por encima de los conflictos que podamos tener entre nosotros. Primero está el propósito de Dios. El tercer punto es que enfrentar el conflicto de la manera correcta nos ayuda a tener unidad. Unidad. Dios nos está llamando a ser uno, a ser un cuerpo. El versículo 20 dice: efectivamente hay muchas partes, pero un solo cuerpo.
El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. Somos un cuerpo y nos necesitamos. Yo los necesito de ustedes. Ustedes me necesitan a mí. Ustedes se necesitan entre ustedes. Para que este servicio de domingo pueda pasar, ahí donde ustedes lo ven, se tienen que dar muchas cosas. Ayer vinieron personas a hacer aseo, a limpiar. Esta mañana llegaron temprano los servidores a organizar, a sacar mesas. Llegó alabanza, a ensayar. Llegó producción a prender pantallas. Sean muchas cosas. Nos necesitamos para que esto pase. Y de la misma manera, como iglesia y como cuerpo, nos necesitamos mutuamente. Y muchos de los conflictos pasan cuando tenemos la mentalidad individualista y no de unidad. Si yo realmente entiendo que soy uno contigo, voy a ver los conflictos de una manera distinta. Cuando entiendo que somos un cuerpo, voy a ver los conflictos de una manera diferente. Y si de verdad tuviéramos la conciencia y el entendimiento de que hay muchas partes, pero un cuerpo y que nos necesitamos, veríamos los conflictos de una manera tan diferente y los manejaríamos de una manera tan distinta. Tendríamos prioridad en resolver esos conflictos. Pasaría todos esos conflictos y todos esos problemas y malos entendidos y diferencias que podamos tener, pasarían a un segundo plano. Entenderíamos que mantener nuestra unidad es más importante que el conflicto que podamos estar teniendo de pronto tú y yo. Efesios 4, del 1 al 4 dice: por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables. Se necesita de humildad y amabilidad para que mantengamos la unidad. Sean pacientes unos con otros. Tenemos que ser pacientes entre nosotros. Pacientes. Tolérense las faltas por amor. Tenemos que tolerarnos un poco más. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo cuerpo. Y nos está diciendo aquí Pablo que tenemos que mantener la unión. Tenemos que mantener la unión, mantenernos unidos. Gálatas 3, 26 al 29 también dice: pues todos ustedes son hijos de Dios. Ustedes son mis hermanos y yo soy su hermano. Miren alrededor. Acá estamos todos hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque tenemos un mismo Dios. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo, se han puesto a Cristo como si pusieran ropa nueva. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Somos uno en Cristo Jesús. Entender esto, ¿cómo no me va a dar un entendimiento diferente de los conflictos que yo pueda tener acá en mi iglesia, con mis hermanos? Entender que soy uno en Cristo, ¿cómo no me va a poner eso como prioridad sobre el conflicto o la diferencia que yo pueda tener con alguien? Cuando me enfoco más en lo que tengo en común que en lo que tengo en no común con las demás partes, eso me ayuda a mantener la unidad. Pero a veces pareciera que hiciéramos lo opuesto. Cogemos y nos enfocamos más en todas estas áreas que no tenemos en común con las personas, cuando toda esta área de acá la tenemos en común, y es Cristo. ¿Por qué no poner nuestra mirada ahí? Y eso nos ayuda a mantener la unión, nos ayuda a entender los conflictos de una manera distinta. No sé por qué me acordé cuando estaba haciendo esto. Algunos de ustedes en el colegio, eso fue en Colombia, no sé si en otros países lo hagan. A mí me pedían en los útiles escolares unos ladrillitos chiquiticos. Era de ladrillo de verdad, pero eran unos ladrillos chiquiticos. A alguien más le pedían, venían en una caja. Yo ¿por qué en mi colegio sí me pedían eso? Eran como unos ladrillos así chiquiticos, pero era ladrillo de verdad, o sea, tenía polvo de ladrillo y todo, pero eran chiquiticos. Bueno, mi colegio, yo no sé por qué me pedía ladrillos. El punto es que nos tocaba sacar los ladrillos y nos tocaba armar cosas con los ladrillos, construir casitas. Entonces yo cogía mis ladrillitos, pero claro, no había pega ni nada. Entonces cualquier vientico, cualquier cosa se me caía a la pared, se desorganizaba. Era muy difícil construir porque no había nada que los pegara. Entonces el otro día estaba en una hora y cerca de mi casa están construyendo un complejo de casas, y pensaba,
Es increíble que un ladrillo individual que se une con otros ladrillos forma una pared que se mantiene fuerte y sólida. Pero lo único que mantiene esa pared fuerte y sólida y esa estructura se logra mantener es la pega, lo que pega el ladrillo, es el cemento. Es el cemento. Tú y yo de una otra manera somos ladrillos. Y si queremos mantener la unidad, tenemos que permitir que Cristo sea lo que nos pegue y lo que nos une a nosotros. Nuestro cemento es Cristo. Lo que nos da solidez y fortaleza como iglesia no son ni estas pantallas que hoy no funcionaron ni que en cualquier momento no funcionan, no son estas luces, no son este tapete, no son este edificio, es Cristo. Lo que nos va a dar la fuerza como iglesia para cumplir el propósito y lo que Dios tiene para ti y para mí es Cristo. Nuestro pegante, lo que nos une. Sin Cristo somos ladrillos individuales que no servimos para nada. Juntos podemos hacer mucho si permitimos que nuestra pega y que sea Cristo. El punto número 4 es enfrentar el conflicto de la manera correcta nos ayuda a tener armonía. ¿Quién quiere tener armonía? Armonía. Se me olvidó poner los versículos, pero en Instagram los vamos a poner esta semana. Si ustedes nos siguen a la iglesia en Instagram, pongan Misión Vida Church y vamos a poner todos los versículos para que ustedes puedan leerlos esta semana. Enfrentar el conflicto de la manera correcta nos va a ayudar a tener armonía. El versículo 25 de nuestro texto dice: esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella, y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. La definición de la palabra armonía es equilibrio, proporción, paz y entendimiento. Y quiero volver a leer ese versículo. Dice, si una parte sufre, las demás partes sufren con ella, y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Muchos conflictos en la iglesia vienen cuando no hay armonía entre el cuerpo, cuando no hay equilibrio, cuando no hay balance, cuando no sufrimos y no nos alegramos por los demás. Desafortunadamente a veces pareciera que fuera lo contrario. En vez de alegrarnos cuando a alguien se le da honra, pareciera que nos enfadáramos y sufriéramos cuando a alguien se le está dando honra, y pareciera que nos alegráramos cuando alguien está sufriendo, como que lo opuesto. Es difícil mantener armonía con ese tipo de mentalidad. Yo tengo que ponerme feliz con sus victorias y celebrarlas, y cuando ustedes están pasando por una tribulación, por un problema, por un desierto, por una tormenta, yo tengo que sufrir con ustedes. Entender eso me va a ayudar a que en medio de los conflictos yo pueda tener gracia con esa persona. Muchas veces ustedes no saben qué están viviendo los demás. De pronto alguien acá, un servidor en la entrada te respondió golpeado, o de pronto estás sirviendo acá en la entrada y alguien te respondió mal, pero tú no sabes qué está pasando en la vida de esa persona. Tú no sabes qué está pasando en su matrimonio. Tú no sabes si está a punto de divorciarse y está luchando. Tú no sabes qué está pasando en la vida de esa persona. No tenemos ni idea. Cuando esa persona está con dolor, yo tengo que sentir ese dolor, y entender y sentir ese dolor verdadero de la vida de esa persona me va a ayudar a entenderla en medio del conflicto que yo pueda estar teniendo con ella. Es clave entender esto. Primera Tesalonicenses 5:14 dice: hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados y ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Para que haya armonía necesitamos hablar las cosas, decirlas, hacerlo. Pero muchas veces pensamos que porque nos quedamos callados en medio de un conflicto, algo que no me gustó, algo que no nos pareció, es que por quedarme callado estoy manteniendo la armonía. Y pasa todo lo contrario, porque muchas veces pensamos que tenemos la capacidad de quedarnos callados y no decir nada, pero nuestra actitud lo dice todo. Hablamos más con nuestra actitud que con nuestras palabras. Entonces me molestó algo que hizo alguien acá en la iglesia. Me quedo callado porque estoy tratando de mantener la armonía, pero en realidad estoy empeorando todo porque no soy capaz de decirlo en amor, con respeto, en pro de la unidad, en pro de que haya un propósito, en pro de que seamos más fuertes, en pro de que haya armonía. Nos quedamos callados y entonces nos debilitamos. Pensamos que somos capaces. Esta semana en los grupos de vida, ¿quién estuvo esta semana en los grupos de vida? Fueron buenísimos. El tema fue el rechazo. Y unas cosas que hablamos acerca del rechazo, que es una herida profunda, pero una herida que si no la atendemos crea infección y lentamente por dentro de nuestro cuerpo empieza a hacer mucho daño.
cuando no hay armonía y cuando pasa algo que me molesta o tengo un conflicto con alguien acá en la iglesia, me quedo callado, no digo nada, poco a poco eso empieza a hacer algo dentro del cuerpo, dentro de la iglesia, como una infección, porque hay una molestia, porque hay algo, un malestar, algo que no me gustó. Tenemos que crear una cultura dentro de la iglesia de poder decir las cosas. Yo espero que como pastor de esa iglesia, si yo hago algo, digo algo, si te ofendí, si tienes un conflicto conmigo, vengas y me lo digas. Esteban, no me gustó cómo me hablaste. Y lo hablamos y lo arreglamos. ¿Por qué? Porque queremos guardar el propósito, la unidad, la armonía y ser una iglesia fuerte que cumple el propósito de Dios. Tenemos que hablar las cosas. La armonía también la guardamos cuando somos pacientes, cuando cometamos errores, perdonándonos unos a los otros. Efesios 4:32 dice: por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Cuando entendemos que Dios me perdonó a mí primero, es más fácil perdonar. Cuando entiendo que Dios me amó primero, es más fácil amar. Tenemos que ser una iglesia que ama, que se perdona, que está unida, que pone el propósito de Dios por encima de los conflictos. Y si queremos ser una iglesia fuerte, que tiene un propósito y lo cumple, que es unida y que está en armonía, tenemos que manejar los conflictos de una manera distinta. Tenemos que tener tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Tenemos que empezar a manejar los conflictos desde un punto de vista distinto. Misión, vida, tiene que cumplir el propósito que Dios tiene para esta iglesia y tenemos que hacerlo juntos. Juntos, pegados a Cristo y unidos a Cristo. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Hacemos una oración para, primero, darle gracias al Señor porque somos una iglesia y pedirle a Dios que nos ayude a manejar los conflictos dentro de nuestra iglesia de una manera distinta, según su palabra, según lo que Él dice, para que podamos ser una iglesia fuerte, unida, en armonía y que cumple el propósito de Dios. Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde ya, Señor, porque hemos sido escogidos, Señor, apartados, Padre. Te damos gracias porque tenemos el privilegio de ser tus hijos, de ser iglesia, de ser cuerpo, de ser uno contigo, Señor. Yo te pido que nos ayudes hoy, Señor, a tener compasión entre nosotros, Padre. Que nos ayudes a tener bondad, humildad, gentileza, paciencia, amarnos, Señor. Ayúdanos a amarnos, Padre, a entender que tú, Señor, eres lo que nos pega, lo que nos une, Señor. Que apartados de ti no podemos hacer nada, Señor. Ayúdanos a entender, Padre, que cuando manejamos los conflictos, Señor, de acuerdo a tu palabra, podemos ser una iglesia fuerte, Señor, que se para firme en medio de la tormenta, en medio del desierto, anclados en ti, Señor. Podemos ser una iglesia unida, Padre, que se duele cuando un miembro se duele y que se alegra cuando un miembro es honrado, Señor. Ayúdanos a entender que tenemos una iglesia que promueve la armonía, Señor, entre nosotros, Padre, el balance, Señor, y que sea una iglesia, Padre, que cumple no nuestro propósito, Señor, pero tu propósito, Padre. Queremos ser una iglesia, Padre, que cumple tu voluntad, Señor. Te damos gracias, Padre, porque hoy entendemos, Señor, que los conflictos los tenemos que manejar desde un punto diferente hoy, Señor, con todo el mundo y acá dentro de Misión Vida, Señor.